todos, soy Géminis, no Génesis, bienvenidos a este nuevo día en mi canal. Hoy vamos a hacer un videoblog bastante diferente. Hoy vamos a hablar acerca de cuándo decidí empezar a escribir. La verdad es que no recuerdo mucho sobre cómo fue, no es como una historia sumamente inspiradora en la que dije, Oh, wow, hoy día me voy a poner a escribir y me voy a convertir en una gran escritora. realmente no. Creo que nunca tuve así como una super mega inspiración en la que dije me voy a convertir en una gran escritora. No, nada de eso. Creo que fue más bien algo así como simplemente me senté un día y empecé a escribir porque me gustaba inventar historias. Claro, no mentiras. Pero sí fue como un cambio bastante grande para mí. Y la verdad es que actualmente llevo 4 libros publicados. 4 maravillosos libros publicados con Amazon. Es verdad que ha sido bastante difícil encontrar una editorial para poder publicarlos. Ya sabes que cuando no eres tan reconocido es bastante difícil encontrar el camino. Entonces hay que formarlo uno mismo. Y eso es propiamente lo que estoy intentando hacer desde hace casi 2 años atrás. Porque una de las barreras más grandes que tuve ha sido darme cuenta de que no todo el trabajo se iba a hacer solo y de que tenía que salir absolutamente de mi zona de confort. Y creo que esa ha sido la parte más difícil de todo esto. Intentar abrirme al público y que la gente me conozca, exteriorizar y dejar que las personas conozcan un poco más de mí. Puedo manejarlo, no tienen que saberlo absolutamente todo, ¿no? Así que sí, de alguna u otra manera cuando empecé a escribir, todo se convirtió como en un sueño mágico. Y lo cierto es que cuando empecé a escribir mi primera historia, buscando mi historia, ¿sí? En el 2019 terminé de escribir esta historia, una historia que me tomó casi 10 años escribirla. Y lo cierto es que hay muchos detalles, especialmente al principio de este libro, que es totalmente diferente a lo que me imaginé o lo que pensé escribir cuando inicié a hacerlo. Ahí les va un secreto. Una de las cosas que hacía cuando empecé a escribir y que sigo haciendo, mejor dicho, es vivir yo misma las escenas, revivirlas en mi mente. Sí, era como estar sentada en la esquinita de mi cuarto, imaginarme cómo me rompería en el corazón o cómo me enamoraría de ese protagonista maravilloso y cosas así. Y si tú eres escritor o estás pensando en escribir un libro o ya estás escribiendo tu historia, probablemente es algo que también te pasa a ti, ¿verdad? No estoy loca. ¿O sí? No, ciertamente no lo estoy. Creo que es algo que quizás no todas las personas los hacen porque creo, o lo que tengo entendido es que no todas las personas tienen esa capacidad como para imaginar o para escuchar sus pensamientos. Sí, yo escucho voces en mi mente. Sé que algunos no. Sí, es cierto, algunas personas no lo hacen. Por ejemplo, mi esposo. Yo soy una persona que escucha sus pensamientos, es decir, que yo puedo estar absolutamente callada, pero al mismo tiempo en medio de ese silencio en el que estoy, en mi mente mientras tanto está pasando lo siguiente. Creo que debería ir a comer, pero creo que debería comer. Si hago eso, también tengo que ir a recoger la basura, pero primero debería lavar el baño y luego lavar los platos, pero luego debería también bañar. Sí, exactamente es lo que pasa. Pero a diferencia de mí, mi esposo no puede hacer eso. Mi esposo dice que él no escucha sus pensamientos, que él no escucha absolutamente nada en su mente. Y sí, no estoy loca. La ciencia lo dice, las personas son capaces de escuchar sus pensamientos, algunas de ellas sí, mientras que otras no. Hay personas que incluso tienen la capacidad de imaginar abiertamente, mientras que otras absolutamente no. Es decir, están adormitadas en sus pensamientos, no tienen esa capacidad para imaginar. Pero bueno, no nos salgamos del tema. El asunto es que escribí muchísimas cosas y en ese entonces pues obviamente usaba también mi laptop, pero una de las cosas que a mí en lo particular me encantan es poder escribir en papel. Sí, me fascina. Siento que es como que si mi mente fluyera maravillosamente, es como el sol. Realmente me encanta, es una cosa mágica. Sin embargo, una de las cosas tristes y lamentables de todo esto es el hecho de que a lo largo de los años he desarrollado algo que se llama fibromialgia. Eso ha hecho un poco difícil para mí el poder escribir a mano y hacer que las cosas funcionen mejor para mí y deleitarme de poder escribir a mano tanto y cuanto yo quiera. Sí lo hice en muchas ocasiones, como incluso en este libro que fue una pasada, este libro. Bueno, es cierto que no lo escribí en una sola noche como tal, pero sí gran parte de la trama de lo que necesitaba definir todos los puntos bases para la historia los escribí en una noche. Y sí, se me fueron muchísimas hojas, muchísimas.
Es la segunda parte del libro que les mostré anteriormente. Este libro me enganchó muchísimo y creo que fue algo muy fácil de hacer o de reescribir o de transcribir porque tiene mucha conexión sobre los detalles del libro anterior. Obviamente es la secuela, ¿no? Pero siento que después de haber pasado casi 10 años escribiendo el primer libro, escribir los siguientes libros que he publicado fue mucho más fácil y menos demorado. En las cosas que mayormente me demoré fue en maquetar los libros, editarlos. Eso es una locura, porque cada vez que uno revisa el manuscrito, siempre hay un error y tú dices, pero oye, pero si yo ya le he corregido esto, ¿por qué? Ah, pues sí, siempre falta un punto, una letra que te comiste, una letra que pusiste de más, un guión donde no debería haber estado, una tilde muy mal puesta y tú dices, ¿qué pasó con la sintaxis aquí? Escribir fue algo más allá de simplemente un maravilloso sueño y un cuento de hadas que iba a llegar con un final feliz. Lo cierto es que es maravilloso haber podido escribir estos libros y haber publicado. Tienen su lado terrorífico. Tienen muchos aspectos en donde uno, al momento de intentar revivir estas emociones y las escenas y de poder darle vida a los personajes, uno se encuentra con cosas que en esencia, si podemos reconocerlo, hay mucho de nosotros, o por lo menos en mis libros, hay mucho de mi esencia en cada uno de mis personajes, incluso los villanos. Sí, tengo que decirlo así, es cierto. Incluso los villanos tienen algo de esencia de mí, porque al fin y al cabo, para convertirse en un villano tuvieron que haber vivido alguna circunstancia que los llevó a convertirse en eso. Hay mucho trasfondo y hay mucha tela que cortar. Quizás, especialmente los dos primeros libros que están concatenados, los otros dos libros que le siguen, tienen ciertos elementos que van a ser tomados de estos dos primeros libros para poder crear estas historias y que al final se van a dar cuenta que aunque parezcan libros independientes, realmente es toda una saga. Ahora hablemos de este libro. Este libro, que lo cierto es que el título, miren el título. ¿Esto es cierto o es ficción? Esa es la parte más fascinante de escribir. Retar al lector, a las personas incluso que te conocen y que leen lo que escribes, si realmente lo que estás escribiendo pasó o no pasó. Después de todo, cada persona tiene su propia versión de las historias, ¿verdad? Este libro en particular, me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar muchísimo. 3 veces, sí, el libro se llama 3 veces. Espacio del inicio publicitario, por favor. Así que por favor vayan a Wattpad, léanlo, revísenlo, porque todos los capítulos están publicados allí hasta finales de marzo. Ha sido uno de los libros más retadores, porque no solamente la forma en la que decidí escribirlo es una forma tan alegórica, metafórica, analógica y todos los sinónimos de estas palabras que quieran usar, en donde hay mucho simbolismo, hay muchos detalles en este libro que pueden convertirse en algo así como en un verdadero dolor de cabeza. Y la verdad es que puede que te haga hasta buscar un verdadero diccionario para poder entender algunas palabras que están allí. Incluso yo lo usé, sí, definitivamente. Sí, los escritores más famosos también usan un diccionario. O sea, no somos una enciclopedia, ¿no? Grandiosas historias se han escrito con un diccionario al lado. Yo supongo que hasta Gabriel García Márquez usó un diccionario, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. El asunto sobre esto es que este último libro en particular me hizo llorar muchísimo, incluso mientras lo reeditaba y lo maquetaba y lo volví a editar. Lloré mucho porque este libro trata sobre traumas de la infancia. Sí, dolores emocionales que nos han dejado secuelas sobre las acciones de nuestros padres y que quizás ellos no conocen, ¿verdad? Y quizás muchos de ustedes se van a sentir identificados. Y hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que he descrito en este libro que experimenté en mi infancia y que me han abierto hacia esta maravillosa oportunidad de poder compartirlo con ustedes. Lo cierto es que empezar a escribir o escribir un libro como tal, no importa cuántos años tengas, siempre va a ser un reto. Incluso si eres una persona quizás como yo, que no le gusta compartir mucho su vida personal. Es cierto, pues hay diferentes géneros de libros, así que no todos los libros van a ser explícitamente sobre ti. No todos mis libros o no todo lo que escribo tampoco se trata sobre mí.
Lo cierto es que sí tienen esencia de mí y hay ciertos detalles que se pueden mezclar con la ficción de la realidad que yo he experimentado. Y esa realidad la he convertido hacia la vida de esos personajes para poder expresar lo que quería mostrar en estas historias. Escribir para mí ha sido un verdadero reto, un sueño maravilloso que he logrado esforzarme en convertirlo en realidad y realmente espero poder llegar mucho más. Y estoy esperando cosas, haciendo cosas para que el sueño pueda convertirse en algo más que simplemente sentarme a maquetar, reeditar. Yo creo que escribir es tener vida también después de la muerte, porque al fin y al cabo, en 70 años probablemente ya tu familia no va a tener esos derechos de autor. Sin embargo, aunque se convierta en un bien público, al fin y al cabo, eso va a estar escrito allí por generaciones. Me convierto en una Gabriel García Márquez que va a seguir siendo leída por 100 años más. No lo sabemos. Pase lo que pase, empezar a escribir ha sido una gran decisión para mi vida. Incluso para desfogarme emocionalmente y autodescubrirme en cada uno de mis personajes. Si estás pensando en escribir, hazlo, porque en el camino uno va puliendo las cosas. El primer manuscrito o el primer borrador no siempre comienza de la forma más increíble que uno cree. No tiene que ser perfecto, simplemente hazlo. Hazlo y vas a aprender a hacerlo mejor. Y cuando finalmente esté ese libro escrito completamente, te vas a dar cuenta de cuánto has progresado y que lo vale. Vale la pena escribir un libro. Esta es mi pequeñísima historia acerca de cómo empecé a escribir un libro, sobre qué se tratan mis libros y cómo ha sido mi maravillosa carrera escribiendo libros. Muchas gracias por ver este videoblog. Recuerda, soy Géminis, no Génesis, la autora que aún no conocías.